buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta nueva sesión del ciclo Campomanes 1723-2023 que coordina en la actividad de la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos, que coordina la persona que tengo a mi derecha, que es el catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo, Joaquín Ocampo. En esta ocasión llegamos casi al ecuador de estas jornadas, con la ponencia de Marta Friera, Campomanes, jurista y político. Les recuerdo que todavía quedan otras dos jornadas, otras dos sesiones, de la aldea a la corte, vida y obra de Campomanes, a cargo de Jesús Arango, y finalmente terminaremos el 29 de junio con Campomanes, censura, cultura y poder en el siglo de las luces, a cargo de Elena de Lorenzo Álvarez. La presentación de la ponente de hoy va a correr a cargo del coordinador de estas jornadas, pero me gustaría que antes de darle la palabra, pues hacer un recuerdo al maestro de nuestra ponente de hoy, miembro emérito del Real Instituto de Estudios Asturianos, Santos Coronas González, que no está aquí por razones personales, pero sí está su espíritu y sobre todo está su discípula que nos acompaña esta tarde. Por lo tanto, quisiera hacer un recuerdo cariñoso para Santos. El otro día, hablando precisamente con Joaquín Ocampo sobre esta persona, sobre Santos Coronas, comentábamos su ingente producción. Todavía hace un momento uno de sus hijos, Alfonso, me comentaba que estaba ya él pejeñando otra obra sobre la Baja Edad Media en Asturias. Es decir, es una personalidad que no pasa por él ni los años que ha vencido como funcionario público, ni tampoco su condición ya de emérito de esta casa, porque ya se ve que en el caso de Santos Coronas, del doctor Coronas González, la producción es imparable y le va a acompañar hasta el último aliento de su vida. Quisiera, por lo tanto, que quedara constancia de ese recuerdo cariñoso a nuestro preclaro miembro de esta casa. Y ya le cedo la palabra sin más a nuestro al coordinador de estas jornadas, Joaquín Ocampo. Muchas gracias. Yo para presentar a Marta Friera me gustaría solamente enseñaros este libro, que fue de su tesis doctoral, La desamortización de Carlos IV en el tránsito del antiguo régimen al liberalismo. Este libro es una referencia clásica en España, con la obra de un profesor norteamericano que se llama Richard Hell, de Berkeley. Son dos obras clásicas, son dos referentes fundamentales para estudiar uno de los pilares de la transición del antiguo régimen al liberalismo, el cambio en las relaciones de propiedad y jurídicas de la tierra. Marta Friera, creo que la conocéis todos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, fue premio extraordinario de doctorado, premio extraordinario de fin de carrera, premio 2001 de Juan Uribe Rigo, de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, premio 2005 de Investigación Internacional de Foros Jovellanos. Tiene una producción científica acreditada por la ANECA en 3 sexenios, que son lo que catapulta, ¿no?, para ir a la cátedra. No quiero perder mucho tiempo. Fue vicedecana de calidad de la Facultad de Derecho, fue una de las valedoras del grado de Derecho adaptado al espacio europeo, de Bolonia. Tuvo numerosas becas pre- y postdoctorales de investigación, forma parte de numerosos grupos de investigación interuniversitarios que hay en España, tanto sobre el siglo XVIII como sobre estudios de género. Yo, aparte de esta obra, destacaría la Junta General del Principado de Asturias, que es otra obra de referencia. Tiene numerosos capítulos del libro, con los que no os voy a abrumar, las diputaciones provinciales de Asturias y Cantabria, la articulación territorial del Principado de Asturias en la monarquía hispánica y, entre otros proyectos, el Poder Legislativo de la Constitución de Cádiz, Jovellanos, jurista y legislador, y, entre otros proyectos de investigación, Maternidad, Filiación y Sentimiento a la Sociedad Griega y Romana en la Antigüedad, un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I, es decir, son proyectos que no se regalan, son proyectos competitivos. Otro, Monarquía y Nación, Galicia, Asturias y Cantabria. Pertenece a muchos grupos de investigación, uno de ellos muy conocido a nivel nacional, que es el grupo de METER, Maternidad, Género y Familia, en el que participan las universidades de Oviedo, Lisboa, Vigo, Barcelona, Milán, Zaragoza y Aix-en-Provence. Y el Seminario de Historia Constitucional Martínez Marina, del que forman parte la Universidad Autónoma
de aquí, de Madrid, la de Oviedo, Santiago, Complutense, País Vasco, Huelva, Alicante, Barcelona, Valencia y Autónoma. Es investigadora titular del Instituto Feijóo del siglo XVIII, evaluadora de numerosas revistas y también miembro del comité científico de distintas revistas del ámbito. Y para no darte más tiempo... Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarme y lo primero, claro, agradecer al Real Instituto de Estudios Asturianos la organización de este modesto homenaje a Campomanes y por supuesto al profesor Joaquín Ocampo, que tanto cariño ha puesto en mi presentación, que te agradezco mucho por impulsarlo, por organizarlo, llevarlo a cabo y bueno, claro, por contar conmigo para hablar de Campomanes con este título de jurista y político. Voy a estructurar esta conferencia en tres grandes apartados. Espero que me dé tiempo a abordarlos todos, creo que sí. En primer lugar hablaré de lo que es el hilo conductor de la charla, que es la modernidad de Campomanes. Se titula, así contextualizo un poco el título, jurista y político, desde luego, pero también se mueve entre un mundo, entre los juristas, que se va acabando, luego explicaré, y el de la aparición de una nueva clase más claramente político en el tránsito de culturas jurídicas, que es la segunda mitad del siglo XVIII, la cultura del antiguo régimen, que estaba presente desde el siglo XIII, y una nueva cultura jurídica que se abre con los ilustrados y que llevarán a cabo los liberales a partir de la Revolución Francesa y en el caso de España en el siglo XIX. Y para analizar este tránsito voy a hablar de Campomanes y del constitucionalismo y de ahí su modernidad, y también de Campomanes, no son dos charlas distintas, están conectados, de Campomanes y Asturias. Bueno, comienzo con analizar un poco el primer apartado. Bueno, en la obra jurídica más importante, aunque sea por su trayectoria de la obra, ¿no? Y por su proyección, de Campomanes es su Tratado de la Regalía de Amortización, que se publica en 1765. Y en esta obra, Campomanes se llama, o se dice en la primera línea, ciudadano, obligado a desear la prosperidad nacional, y más adelante dice algo también muy importante, la felicidad civil de la República, de la comunidad. Y a continuación, ahí lo veis en la segunda línea de esta segunda página, como magistrado, obligado a la consecución de algo que ya suena un poco más antiguo, el bien común. Acaba igual ahora, dice que lo ha escrito esta obra en cumplimiento de mis obligaciones como uno, patriota, ciudadano, lo mismo, y como magistrado, en segundo lugar. Estos términos, ciudadano o patriota, magistrado, prosperidad y utilidad pública unida a lo primero y bien público unido a lo segundo, reflejan muy bien el tránsito de culturas jurídicas en el que se enmarca Campomanes, su obra y su legado. Un tránsito de culturas jurídicas, ya lo he dicho, del antiguo régimen y del liberalismo, que ya no vivirá. Campomanes es un hombre del antiguo régimen, es un magistrado que representa y actúa por el rey en todos los ámbitos de la jurisdicción suprema real. La legislación, la justicia, el gobierno. Él lo hará además desde una posición privilegiada, que es después del rey, en la monarquía hispánica del siglo XVIII, el cargo más importante es el del gobernador del Consejo de Castilla, y ejerce con funciones en este sentido y en representación del rey. Es el gobierno de la monarquía mediante magistrados, consejeros, pero también oidores o regentes en las audiencias, corregidores en los distintos territorios de la monarquía. Pero Campomanes a la vez representa la modernidad. Es un político
expuestas previamente en sus escritos. Convierte, por así decirlo, su voluntad política en derecho en esta nueva época, y esto es modernidad jurídica, ¿no? Porque lo que pretende es transformar la realidad, transformar, que no romper. Protagoniza Campomanes de este modo lo que la historiografía jurídica denomina el tránsito de la monarquía jurisdiccional, la del antiguo régimen, a la monarquía administrativa, que se abre paso en el siglo XVIII y eclosiona en el XIX, y con esta nace la política, la policía, la administración, el gobierno, la economía política, que ya nos suena a modernidad. El antiguo régimen es un mundo de pluralidad jurisdiccional. El rey tiene potestad pública suprema, la contenciosa, tiene la mayoría de la justicia real, y el monopolio de la potestad legislativa, que en algunos casos tiene que ejercer con las Cortes. Los ilustrados regalistas defienden además su suprema jurisdicción gubernativa, su capacidad, la capacidad del rey para gobernar y administrar todas las corporaciones y potestades que formaban la comunidad y que se autogobernaban, ¿no? Que formaban la monarquía, la nación, el Estado. Entre esas corporaciones se incluía la Iglesia, la nobleza, los municipios, los reinos, los gremios, la mesa, las universidades, de todas se ocupa la obra de Campomanes. Y al gobierno y reforma de todos prestó atención. Se trata de una nueva potestad para gobernar estas corporaciones. Es la jurisdicción política, administrativa, doméstica, económica, gubernativa, se llama así. Y esto impacta sobremanera en el autogobierno de hasta entonces de estas corporaciones y estamentos, ¿no? Que en principio se revelarán. Como decíamos, que Campomanes se presente como ciudadano y como magistrado refleja esta modernidad dentro del orden establecido, que no pretende romper, insisto, sino reformar, mejorar desde esta posición de privilegio que tiene Campomanes, sobre todo cuando accede al gobierno del Consejo de Castilla. Campomanes fue y es reconocido por su destacadísima carrera al servicio de la monarquía. Lo resume bien el título del drama alegórico representado en la Universidad de Oviedo en 1790, con motivo del ascenso unos años antes de Campomanes al gobierno del Consejo de Castilla y la concesión de la Gran Cruz de Carlos III. El triunfo del mérito se denominaba el drama representado. Es un título recuperado por el maestro al que ya han citado, Santos Coronas, que tanto se ha ocupado de destacar la importancia de Campomanes. Entonces la universidad y el resto de corporaciones que festejan, que son muchas, en toda Asturias las que festejan el acceso de Campomanes, pues destacan las virtudes propias de un jurista, sobre todo la justicia y la prudencia, la sabiduría. Bueno, aquí lo vemos en el retrato tan conocido y repetido, ¿no?, de Mens, muy copiado en diferentes lugares y momentos. Otro retrato posterior, también muy conocido, este que tenemos aquí en la sala en esta sala, ¿no?, del Real Instituto. Bueno, un poco que no estamos tan acostumbrados a verlo, ¿no?, en ese aspecto más joven. Y aquí son fragmentos de estos festejos de la Universidad de Oviedo. Ya digo que el Cabildo, el Ayuntamiento, festejan Tineo, festejan este acceso con muchas representaciones. Aquí en este caso resaltan la virtud de la sabiduría, que es propia de los juristas, que son los prudentes del derecho, ¿no?, los que saben derecho, ¿no? Y bueno, en fin, el nombre, como indica este fragmento, estaba y está unido siempre al rey y a la religión, los dos pilares de la monarquía hispánica, lo señalo ahí en negrita. Y son unos pilares estos, el rey y la religión, tan robustos que ni siquiera la soberanía nacional que declarará pronto la Constitución de Cádiz pudieron romper, ¿no? Es la constitución política de la monarquía española y declara que la religión católica es la única, verdadera y permanente de la nación española, ¿no? Campomanes no participó, insisto, en la configuración del liberalismo, murió 10 años antes de la reunión de las Cortes de Cádiz, pero fue, de la proclamación de la Constitución de Cádiz, pero
realmente Campomanes fue reconocido como padre del grupo asturiano que protagonizó el cambio de una forma muy destacada. Un grupo de amistad y relevo generacional, como decía el añorado profesor Joaquín Varela, que fue sucediéndose al frente de la política nacional al menos hasta 1834, un grupo que con planteamientos muy distintos se apoyó y ayudó. En las bibliotecas familiares de esta segunda o tercera generación, en las anteriores representaciones, están las obras de Campomanes, fundamentalmente sus discursos sobre la industria popular y la educación de los artesanos, y también el Tratado de la Regalía de Amortización. Aquí está, bueno, es una pequeña selección de bibliotecas familiares asturianas en las que desde luego está muy presente las obras más importantes de Campomanes, y estas segundas y terceras generaciones obviamente su maestro y lo leyeron. Los nombres y el reconocimiento de estos hombres han quedado unidos en el recuerdo hasta hoy. Los tenemos a muchos de ellos, los tenemos aquí presentes, ¿no? Campomanes, Jovellanos, Argüelles, Flórez Estrada, José María Queipo de Llano, Martínez Marina, incluso Canga Argüelles. Y junto a ellos, el nombre de Campomanes ha quedado unido no solo a la monarquía, que no es raro, Campomanes, por lo que acabamos de decir, sino incluso a la Constitución moderna. Lo vemos en esta representación, a la que hacía referencia también en la presentación de estas jornadas Javier Junceda, que es en el techo del Congreso de los Diputados. Tenemos ahí la alegoría de la monarquía en Isabel II, pero tenemos la Constitución también, y junto a ella la representación de una serie, ¿no?, de personajes importantes para la historia de España. En el caso que destacaba él, los dos juristas, bueno, no sé, se ven aquí aquí, ¿no? A Campomanes aquí y Jovellanos, están ahí representados, su nombre incluso unido a una Constitución de 1812, ¿no?, a partir de la de 1812, que obviamente ya no es su época. Pero bueno, vamos a ver que tiene su importancia, que tiene su relevancia también esta simbología. A través de estas generaciones de hombres podemos ver la evolución de ellos mismos, ¿no?, y de su carrera. Unos hombres que sirvieron a la monarquía y al Estado, ya en el tránsito de culturas jurídicas. Campomanes se lleva 53 años con el más viejo de este nuevo grupo liberal, que es Flórez Estrada, o sea que entendemos, es fácilmente entendible, que lo acabo de decir también con las bibliotecas, que son generaciones distintas. Los primeros, Campomanes y también Jovellanos, son nobles juristas magistrados del rey. Ya hablé un poco de lo que significaba ser un magistrado. El gobierno de ministros que aconseja al rey y ejerce, insisto, la potestad contenciosa y legislativa del mismo, se pasa luego, recordad, al gobierno a través del despacho individual, como oficiales públicos, ya que se ocuparían ya más bien del gobierno de los súbditos, casi ya ciudadanos, ¿no?, en todos los ramos o ámbitos del gobierno. Son los secretarios de Estado y de despacho, el propio Jovellanos de Justicia, pero también los subdelegados, los intendentes en los territorios, que van sustituyendo a los consejeros, a los oidores, a los corregidores. Y esta segunda generación, o la tercera, forman una nueva clase burguesa política al servicio del Estado. Diputados a Cortes, ministros del gobierno, la procedencia es la misma, baja y media nobleza, graduados en Derecho, son juristas, pero el contexto ha cambiado, ¿no? Se ve el paso del gobierno de magistrados al gobierno de políticos. Y esto se ve también incluso a través de sus imágenes, ¿no? Cuando teníamos el retrato clásico de Campomanes como magistrado, con su toga y su cruz. Aquí tenemos a Jovellanos también como magistrado, pero ahí ya tenemos otra imagen de otro hombre, de otra generación, una nueva clase que sabe el paso. Un ministro de Gracia y Justicia, por supuesto. Y aquí los otros tres hombres, insisto, algunos de estos los tenemos aquí muy cerca, ¿no? Que ya representan, así decirlo, una nueva clase política, ¿no? En este sentido, ya como retratados como diputados, en Cortes, como ministros incluso. Todas estas generaciones, quiero decir, hicieron carrera profesional al servicio de esta monarquía,
Estado en Madrid desde la abogacía, el propio Campomanes, pasando significativamente como primera escala todos, bueno, se me puede escapar alguno, por las instituciones hacendísticas. En sus primeros puestos pasan al servicio de la administración, digamos en general, pasan por instituciones hacendísticas muy relacionadas con las medidas desamortizadoras, ¿no? Y eso también es un punto común en ellos. Y desde ahí alcanzaron, cada uno a su modo, las más altas posiciones en el gobierno. A ver, Campomanes es el que mayor cargo ostenta y durante más tiempo. Ya os digo que no hay otro como el de gobernador del Consejo de Castilla. Y además de forma muy dilatada en el tiempo, ¿no? Muy estable. Jovellanos fue secretario de Estado del Despacho de Justicia, por tiempo, ministros fueron en el trienio Argüelles, Flórez Estrada también, pero de un modo casi, digamos, simbólico, y más tarde en el 34 José María Queijo de Llano, el conde de Teruel. Bueno, para seguir analizando un poco el tránsito entre estas culturas jurídicas a través de estos hombres y del inicio de este grupo, Campomanes, voy a referirme a las dos cuestiones que les indicaba y que entiendo claves. Una es la importancia de Campomanes en la formación del concepto de constitución como límite al poder del rey, lo que nos permite presentar además a nuestro protagonista como defensor de una monarquía no absoluta, con quien siempre se liga a Campomanes, sino limitada. Y por otro lado, su defensa de otras limitaciones, en este caso, limitaciones al nuevo derecho de propiedad de la tierra, que se abre paso también entre la Ilustración y el liberalismo, lo que me va a permitir además situar a Campomanes en Asturias, ¿no? Que tampoco, o en general, tampoco es algo que suele ser destacado, sino más bien al contrario, a veces se le aleja. Es importante, a mi juicio, resaltar ambas cuestiones, sobre todo si tenemos en cuenta que Campomanes y su legado han sido un tanto oscurecidos, quizá hasta nuestros días, ¿no? Lo hemos hablado en las conferencias que han tenido lugar en este ciclo. Claro, porque frente a su reformismo y modernidad, que es lo que estamos manteniendo aquí, ¿no?, en este ciclo, y su defensa de unos límites a la potestad real, incluidos los derivados de los fueros regenícolas y municipales, ¿no? Frente a esto, Campomanes ha sido presentado a veces por parte de la historiografía como un hombre decisivo en la absolutización de la monarquía hispánica, fundamentalmente por su realismo, y se queda ahí la cosa, ¿no? Y otros le calificaron directamente de impío, de masón, por la defensa de esas regalías, que son los derechos del rey y de la monarquía-estado, dentro de la cual Campomanes sitúa a la Iglesia, ¿no?, como no podía ser de otro modo, en un ministro regalista e ilustrado. Vamos con Campomanes y el constitucionalismo. Esto es un poquito alto, parece. Bueno, Campomanes no vivió ni la Guerra de la Independencia ni la configuración del Estado liberal, insisto, y constitucional que comenzó con las Cortes de Cádiz en 1810. Su discípulo directo, Jovellanos, sí, aunque falleció un año antes de la aprobación de la Constitución del 12. Pero en este proceso, el discípulo Jovellanos sí que siguió claramente a su maestro en el proceso de convocatoria de Cortes, sobre todo, lo que demuestra la modernidad del maestro y la participación indirecta en la configuración del constitucionalismo moderno, que comenzó con la defensa de los siguientes principios, que luego obviamente van a ser tomados o no por los liberales. 1. Monarquía templada, mixta, constitucional, al modo inglés, que defenderá como nadie Jovellanos, pero que parte de Campomanes. Soberanía real, aunque limitada por las Cortes. Constitución histórica como forma ordenada de leyes fundamentales capaces de limitar el poder real, unas leyes que son fruto de la historia y de las costumbres de la comunidad. Estos principios podemos verlos en las obras o en algunas obras de Campomanes. Los liberales, sin embargo, partidarios de los principios en general de la Revolución Francesa, plantearon principios alternativos: soberanía nacional, separación rígida de poderes con un centro en unas Cortes legislativas, y constitución racional y escrita, que en principio, aunque hemos visto que no tanto, puede romper con la historia. No tanto porque no podía la Constitución de Cádiz, al parecer, romper ni con la monarquía ni con la religión. Y luego, para los liberales hay algo muy distinto también, porque identifican el derecho con la ley estatal y no con la historia y las costumbres en general.
La defensa de la monarquía templada o mixta frente a una monarquía absoluta es la mejor manifestación, insisto, de la modernidad de Campomanes, pero requiere una explicación. El regalismo de Campomanes fue lo que lanzó su carrera profesional al grado máximo y por lo que pasó a la posteridad, para bien y algunas veces para no tan bien. Su nombre fue y sigue unido a la defensa de las regalías del rey. El regalismo es la defensa de los derechos del rey en relación a los derechos de otras corporaciones, que insisto son las que formaban la comunidad del antiguo régimen, cada una con sus derechos y su potestad, porque no hay distinción en principio. Una potestad que era jurisdicción. Algunas corporaciones tenían sus propios jueces, por ejemplo, en los nobles, y además estas corporaciones todas se autogobernaban o autoadministraban. Y entre estas corporaciones estaba, por supuesto, la Iglesia. Entre otras cosas, Campomanes defiende en este contexto el pase regio para las normas producidas por la Iglesia, la intervención del rey en los nombramientos de las autoridades eclesiásticas, el derecho de patronato y la limitación de las adquisiciones y enajenaciones de bienes raíces por la misma, la amortización. La Iglesia está dentro del Estado, insiste, como el resto de corporaciones. Y, acordaos, el rey en el siglo XVIII ejercía la potestad gobernativa también sobre todos. El regalismo en este sentido implica un fortalecimiento de la potestad real, obviamente, lo que por otra parte venía produciéndose durante toda la Edad Moderna. Había, digamos, un riesgo de absolutización de la monarquía. En un momento además en el que Montesquieu ya había difundido por toda Europa en su Espíritu de las Leyes, que se publica en 1748, el ya mito de la monarquía inglesa, que era ejemplo de monarquía limitada con un parlamento y con unas cortes, frente al ejemplo de la monarquía absoluta, que era el de la monarquía hispánica. En el modelo jurídico de la cristiandad había tres grandes jurisdicciones con capacidad para declarar, para descifrar derecho, ¿no? Que era un orden objetivo inalterable, porque era fruto de la voluntad de Dios. Por un lado, la jurisdicción universal del Papa y del emperador. El Papa tenía además potestad plena, absoluta, y el emperador era el ejemplo de la monarquía electiva. Además de esta jurisdicción estaba la jurisdicción general de las monarquías cristianas, entre ellas la monarquía hispánica. Estos monarcas no tienen superior temporal en su territorio y por eso ejercen esa jurisdicción en relación a sus súbditos. Y además estaban las jurisdicciones particulares o especiales de cada corporación o universidad. Podían ser jurisdicciones personales, estamentos, gremios o territoriales, señoríos, municipios, provincias, reinos. Y entre estas jurisdicciones plurales entre sí, las relaciones eran simbióticas, por así decirlo, con competencias más o menos blindadas, por utilizar una terminología más moderna. Así el rey tenía regalías, que los ilustrados defienden, y los municipios, provincias y reinos tenían estatutos y tenían privilegios que también defendían. La cuestión es que los ilustrados, para la defensa de las regalías o derechos del rey, acogieron en buena medida el argumento del modelo o los argumentos jurídicos del modelo absolutista del Papa. Los derechos del rey derivaban de Dios, no eran concesiones del Papa, y sin embargo, los fueros de algunos territorios se presentan como concesiones del rey, sobre todo tras los decretos de Nueva Planta. Y sobre este modelo, más que del imperio del Papa, se construirá el nuevo concepto de soberanía, primero real y pronto de la nación, como verdadero poder ilimitado. En el ámbito de la monarquía hispánica, además, habría dos tradiciones, la dualista, el modelo del imperio, y la monista, el modelo del papado, que estarían representadas más o menos por la corona de Aragón y de Castilla. La monarquía hispánica borbónica acogería el modelo monista. Los decretos de Nueva Planta ponen a disposición de la soberanía del rey los derechos renícolas. De este modo, los ministros ilustrados contribuyeron sin duda a la configuración de esta monarquía absolutista, monista, y de ahí a su vez la necesidad de contribuir a su moderación, que es en lo que me quiero centrar. ¿Cómo se modera esta monarquía? Buscando límites. Estos límites pueden ser los derechos y potestades de las distintas corporaciones que componen la comunidad, y pueden ser, y esta es la creación ilustrada, la existencia, puede ser la existencia de unas leyes fundamentales de la monarquía, indisponibles, inderogables, que hay que buscar,
se encuentran fácilmente. Entre estas leyes fundamentales sobresale la existencia de unas Cortes como institución de representación de la comunidad, aún estamental, corporativa. Esas leyes fundamentales de la monarquía hispánica se buscan en la historia, desde su origen. Y ese origen, los ilustrados, jovellanos a su cabeza, lo fijan, lo encuentran en la monarquía visigoda. El derecho visigodo, dice Campomanes, es un derecho primitivo español, es el derecho primitivo español, el verdadero derecho patrio, frente al derecho común medieval. Como buen humanista, que también se destaca de Jovellanos, pues le sobra un poco lo medieval y recupera la antigüedad, aunque en el modelo visigodo, porque sería el origen de lo hispánico, que es lo que se quiere destacar. Esto es el goticismo que crean los ilustrados, Campomanes a la cabeza, insisto, y que, ojo, heredarán los primeros liberales de Cádiz. El discurso preliminar de Cádiz, tan conocido, atribuido a Argüelles, dice cosas parecidas y parte de ese goticismo. Dice, nada ofrece la comisión que presenta la Constitución a las Cortes, ¿no? Son muy conocidas en estas palabras. Nada ofrece nuevo. Está todo en las leyes históricas, en las leyes fundamentales. Simplemente se ha limitado a ordenarlas, ¿no? En un código nuevo, en un código constitucional. Incluida nada más y nada menos que la soberanía nacional, que es la gran creación, ¿no? Me pasé dos. Ahí está, sí, nunca entraba yo. Ahí en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, la soberanía de la nación está reconocida y proclamada del modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este código, pero no dice este código la Constitución, dice el fuero juzgo. Lo que pasa es que lo dice en la página anterior. O sea, dice que la soberanía nacional está en el fuero juzgo, ¿no? Ese es el goticismo, padre Jovellanos, y que heredan en este sentido los primeros liberales de Cádiz, incluidos sus segundos discípulos, por así decirlo, de esta segunda o tercera generación, como es en este caso Argüelles. Y además lo intentaron, porque suele decirse, bueno, es que claro, decir que en España iban a incorporar los principios de la Revolución Francesa en un momento en el que se estaba en guerra, bueno, pero algo habían hecho ellos, habían intentado recuperar esos derechos de los súbditos, de los nuevos ciudadanos, esos derechos del rey, esos límites los habían buscado en el Liber Judiciorum, en el Fuero Juzgo, en el Fuero Viejo de Castilla, en las partidas de Alfonso X el Sabio, en toda la legislación, fundamentalmente castellana, aunque se cita también la legislación de Navarra, Aragón, etc., las intentaron buscar y, bueno, en algún caso dicen que las encontraron. La cuestión era, se rescata de esos viejos códigos, se reforma, si es preciso, y se ordenan en un código constitucional. Nada es nuevo. Estaba todo ahí en la historia. Bueno, para que suceda esto, ha habido antes un proceso histórico-jurídico del que, insisto, es protagonista Campomanes. Para este proceso, lo primero es identificar el derecho con la ley del rey. En el antiguo régimen, derecho fundamentalmente es la opinión de los juristas, la jurisprudencia. Hoy llamamos jurisprudencia a las sentencias de los jueces, pero jurisprudencia es la sabiduría de los juristas, lo que llamamos nosotros doctrina ahora. Y es la fuente, esa jurisprudencia, es la opinión de los que saben derecho, es la fuente principal del derecho en la cultura a la que pertenece Campomanes, en la cultura del antiguo régimen. La ley es una forma importante de declaración de derecho que expresa la voluntad del rey, él solo o con las Cortes, y el rey está en ese sentido absuelto de la ley, que es su voluntad, pero no del derecho, no tiene un poder absoluto. Constitución hasta el siglo XVIII, hasta estos ilustrados, que emplean un viejo término y le dan un nuevo concepto, significa ley del emperador o del rey, con las Cortes fundamentalmente. Ley es constitución porque constituye la equidad ruda, que es una forma de ejercer la potestad pública, además de otras, la justicia, la gracia, el gobierno. La ley escrita lo que hace es constituir lo que el derecho natural, en forma de equidad ruda, con positivizar, digamos, esa equidad ruda a través de esa declaración, a través de quien puede, que tiene la potestad de ser rey. Pero insisto, el derecho no es la ley y voluntad del rey, sino es una voluntad ordenada por la razón que interpretan los juristas.
Y luego la ley además tiene como límite los derechos de las corporaciones que forman parte de ese orden natural fruto de la voluntad de Dios. Segundo paso, primero es identificar, que es un proceso complejo, porque hay que romper con todo esto, derecho con ley. Segundo paso en este proceso, formular un derecho patrio, nacional, identificado con ese derecho real, la ley del rey, que es derecho lo que llega al rey, y el derecho castellano, que tras los decretos de nueva planta es posible, ¿no?, identificar el derecho patrio con el derecho castellano. Y a partir de ahí, hacer leyes para gobernar las corporaciones por el bien y por la utilidad pública. Limitar las enajenaciones de la Iglesia, moderar los contratos. Tercer paso, de la monarquía borbónica, monista, absolutista, que hemos contribuido a formar, hay que buscar unos límites. Y este es el discurso de los ilustrados, ¿no?, y de los liberales también. El despotismo de los Austrias, de los Borbones, vamos a rescatar la monarquía dualista estamental medieval que ha sido sustituida por la soberanía real. Y entonces la monarquía se presenta y se convierte en mixta, templada, limitada por leyes fundamentales, por leyes constitucionales. Y el último paso, bueno, hasta lo que a nosotros nos importa ahora, ya lo verán los liberales, ¿no? Hay una alternativa a la Constitución histórica, que es la Constitución racional, que es fruto de la soberanía nacional y que limita realmente el poder del rey. Bueno, siguiendo este complejo proceso, podemos ver, por tanto, al regalismo como una política no absolutista, sino reformista y moderna. Y Campomanes, en este sentido, fue un jurista humanista y un político regalista y reformista. Su obra es moderna y generaliza el uso de un lenguaje constitucionalista, que es muy claro. Su tratado de la regalía de amortización se titula o se subtitula con una noticia de las leyes fundamentales de la monarquía sobre este punto que empieza en los godos, claro. Y en una conocida carta de Campomanes al ministro Mufti, en 1772, ya cambia y utiliza la nueva terminología, si la encuentro por aquí, y ya emplea un viejo término pero con un nuevo concepto, ya como sinónimo de leyes fundamentales, la Constitución de la monarquía de España, ¿no? Es que se ve muy bien en la terminología, primero son leyes fundamentales y un momento determinado Constitución, una Constitución histórica, consuetudinaria, desde luego. Como buen jurista humanista, combina perfectamente una erudición tremenda, ¿no? Es difícil acercarse a la lectura de Campomanes a veces, el método de la jurisprudencia, de la que domina, porque es un estupendo jurista, con la historia, lo que tampoco es fácil, ¿no? Acercándose a las fuentes, además, originales. Y como buen político, combina ambas formas, reformula la historia para legitimar el presente que él quiere, ¿no? En su caso, para reformar. Es una labor de adaptación e interpretación. A ver, los cánones y la legislación de la monarquía visigoda obviamente se reinterpretan. Del gobierno del rey con los nobles y eclesiásticos, que puede encontrarse en los cánones de la monarquía visigoda, se pasa a la legislación con las cortes representativas. Lo mismo hace para legitimar la amortización en su tratado, ¿no? O limitar el dominio de la tierra por parte de la Iglesia. Lo busca en los cánones conciliares y a través de la legislación visigoda. Y obviamente lo reinterpreta. Lo mismo eran otros ilustrados y liberales. Martínez Marina ve la soberanía nacional en los fueros medievales. Y Jovellanos, que lo hace como nadie, lo aprendió de Campomanes, sin duda, esa búsqueda de leyes históricas y bueno, si hace falta reformarlas, ¿no? Si han caído en desuso, son textos como bueno, ahí comparo algunos de Jovellanos, ¿no? Y en este caso de Campomanes, pero son las mismas ideas siempre, ¿no? En este quizá sobre todo, ¿no? Es preciso recordar las leyes primitivas del Estado, dice Campomanes, en el Tratado de la Regalía de Amortización, bueno, perdonad que me fui al discurso, y Jovellanos en la carta de Antonio Fernández Caro, que es un texto conocidísimo de 1795, dice que no tenemos en España Constitución, sí, pero está perdida, ¿no? Esas leyes fundamentales no las conocemos porque no hemos estudiado el derecho patrio, hay que buscarlas en los viejos códigos, etc. Pero realmente la idea es la misma. Y lo mismo el discurso de recepción de la Real Academia de la Historia
de Jovellanos que se titula sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades. Es puro Campomanes, por así decirlo. Pero cuidado, una cosa era reformar para mejorar y otra renovar y romper. Obviamente estos hombres no lo hacen, ¿no? Campomanes advierte además el cuidado que debe tenerse al presentar al público las novedades, porque claro, de aquí pueden salir novedades, ¿no? Y la conveniencia de seguir una cierta estrategia de búsqueda de esas novedades en la historia. Lo que nos recuerda de nuevo, y aquí sí que está ese texto, lo que nos recuerda un poco de nuevo al discurso de estos primeros liberales en Cádiz, de no hay nada nuevo en la Constitución, está todo recogido en las leyes, ¿no? Lo mismo, Campomanes, el Tratado de la Real de Amortización, la novedad en España se mira con mucho horror. Es preciso recordar que en realidad las leyes primitivas, la de los godos, etc., ya lo decían. En Cádiz no ofrece nada esta comisión que no se haya consignado en las leyes fundamentales. En cuanto a las Cortes, que es la base del constitucionalismo moderno, Campomanes participó de manera protagonista en su revitalización, en el contexto aún, obviamente, del antiguo régimen, insisto, la monarquía absolutista, sobre todo la borbónica, ya no convocaba a Cortes, ¿no? Sino para jurar a los herederos, ¿no? Y en 1789, año significativo donde los haya, Campomanes conmovió y participó en nombre del rey en unas Cortes ya patrias o españolas, porque se habían suprimido las Cortes de Cataluña, de Aragón y de Valencia, quedaban las navarras. Y el objeto de estas Cortes, aparte del juramento ahí representado del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, era precisamente la restauración de algunas leyes fundamentales olvidadas o vulneradas, el orden de sucesión de la corona o a la corona de Castilla, ¿no? Que es un punto básico de la legislación fundamental, que es el orden recogido en partidas, modificado por Felipe V y que ahora se vuelve a instaurar. Pero también se trata la confirmación de derechos corporativos reales, el patronato, privilegios municipales y regionícolas. Campomanes no fue desde luego ningún revolucionario, pero insisto, el constitucionalismo liberal optó por un modelo que desde luego no agradaría a Campomanes ni tampoco a Jovellanos por la declaración de la soberanía nacional. Pero debe reconocerse, en mi opinión, y lo hacen ellos mismos los liberales, una participación en el origen de este constitucionalismo español en el contexto descrito. Incluso lo fue para sus contemporáneos, tras la reunión de estas Cortes de Cádiz en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. El Correo de París definía a Campomanes como intrépido defensor del tercer Estado y afirmaba que corría grave peligro. Esto fue prohibido, pero además no era real, ¿no? Pero además fue prohibido por las autoridades en un ámbito en el que comenzaba a llegar a España toda la propaganda revolucionaria que causó el pánico, dice Richard Gera, que recordaba el profesor Ocampo, el pánico de los ministros ilustrados, ¿no? Ya de Carlos IV. Campomanes, también lo comentó el otro día el profesor Ocampo, opinó de la Revolución Francesa, y ahí habla claramente de tres modelos constitucionales que seguimos definiendo la historiografía constitucionalista que se ocupa de la historia del constitucionalismo. Habla por lo menos de tres modelos: el francés, el inglés y el hispánico. Y bueno, Campomanes considera que la Constitución inglesa y la Constitución hispánica son más perfectas que la nueva Constitución de Francia. Bueno, este es el texto que se publica en el Correo de París, o Publicista francés, en diciembre del 89, en el que se dice que Campomanes es un defensor del tercer Estado, eran las Cortes obviamente propias del antiguo régimen, ¿no? Con el fin fundamentalmente de restaurar el orden sucesorio. Bueno, eso es otro ejemplo de cómo comienza la propaganda revolucionaria a llegar a todos los territorios causando ese pánico. Y luego lo que les decía, ¿no? Que Campomanes en estas reflexiones sobre la política exterior y observaciones sobre Europa habla del modelo de Francia, que es un abuso, la declaración de igualdad, de libertad, etc., del modelo de Inglaterra y el modelo español, de la monarquía hispánica. Bueno, abusando un poco, pero me queda la última parte que voy a recortar de la charla que les decía, y enlazándolo con eso, voy a hablar unos minutos solo de Campomanes y Asturias.
En Asturias, en esa época, enlazándolo con lo que acabo de decir, también comienza a utilizarse esta nueva terminología constitucionalista. La primera vez que se utiliza el término constitución en Asturias como límite al poder fue en 1784 en el seno de la Junta General del Principado de Asturias, en un escrito precisamente del hijo de Campomanes, de Sabino Rodríguez Campomanes. Entonces era comisario del Principado de la Corte. Y él redacta el primer escrito en el que por lo menos a mí me consta que aparece por primera vez el término, con este nuevo concepto moderno de límite, en las actas, por lo menos del órgano de la institución de representación y gobierno de Asturias. También usó en este mismo tiempo, por cierto, el abuelo del séptimo conde de Toreno, Joaquín José Queipo de Llano, que también utiliza esta nueva terminología, pero el primero es en un escrito de Sabino Rodríguez Campomanes, con lo cual es bastante significativo también. A ver, en este caso de lo que se trataba en Asturias era de defender frente a la potestad real unos derechos corporativos, pero que formaban parte de esas leyes fundamentales y constitución histórica, en concreto de los nobles asturianos, ¿no? Pero del mismo modo, o con los mismos argumentos, que en otro contexto defendía Campomanes sobre los derechos del rey, ¿no? El rey tenía esas regalías, pero bueno, los estamentos, corporaciones, territorios también tenían sus derechos, fueros, etc. En el caso de Asturias se trataba de no incluir a los nobles en el sorteo de milicias, ¿no? Porque claro, el servicio de los nobles era voluntario, ¿no? Era una relación consustancial a la propia nobleza, entonces se entendía que se están vulnerando las leyes fundamentales de la noble, de los nobles que formaban parte de las leyes fundamentales y constitución de la monarquía hispánica, ¿no? Los que fuesen constitución de los nobles, sino que formaban parte de la constitución de la monarquía, esa constitución en ese contexto. Aparte de esto, Campomanes intervino directamente en buena parte de las reformas ilustradas materializadas en Asturias, ya se comentó en alguna de las conferencias de este ciclo, en la Carretera de Castilla, la Sociedad Económica, la Biblioteca Universitaria, las Cátedras de Humanidades y la Academia de Dibujo son creación de Campomanes, la reforma hacendística, bueno, y otros asuntos que no me da tiempo a tratar. Pero en las Asturias de la época, el nombre de Campomanes a lo que se vinculó es a la defensa de los cultivadores de la tierra. En su época y en los periodos liberales, incluso en el trienio liberal, se recordará a Campomanes por eso, y se tendrá en Asturias como protector de los colonos. Explico ahora brevemente. Por lo mismo, además, fue rescatado Campomanes de cierto oscurantismo en la segunda mitad del siglo XIX por hombres como Joaquín Costa, también se comentó el otro día por el Costero Campo, y en el siglo XX, por ejemplo, por Ramón Prieto Lances, el tío de otro añorado profesor, en este caso nuestro querido Carlos Prieto. El derecho de propiedad es otro asunto además fundamental en el tránsito de culturas jurídicas, uno de los más relevantes, y en este ámbito vemos de nuevo la modernidad de Campomanes. Los ilustrados parten del modelo del antiguo régimen, del derecho común, que divide el dominio en dos: el del directo, del propietario, digamos, y el dominio útil, que es el del arrendatario, en general, como se decía, y otros contratos, ¿no? Y con esta división romperán los liberales, derecho de propiedad y libre contratación. En medio se sitúa el reformismo ilustrado de Campomanes y la cuestión se enmarca en la conocida reforma agraria dirigida por él desde el Consejo de Castilla, con un menor expediente, ¿no? El aumento de población, lo que también el profesor Ocampo en la conferencia de la semana pasada, la mayor demanda de tierra trajeron consigo preocupantes subidas de renta, desahucios, con la consiguiente ruina, se decía, de los labradores y decadencia del cultivo, que era lo que más preocupaba, ¿no? Campomanes plantea y lleva a cabo medidas para asegurar el dominio útil de la tierra, ¿no? El repartimiento de baldíos y de tierras concejiles comunes, pero además arrendamientos perpetuos propone. La reforma agraria está directamente relacionada con la reforma hacendística y la tributación nobiliaria. En junio de 1785 se crea la contribución de frutos civiles que grababa las rentas de los hacendados por arrendamiento de tierras, como equivalente a las alcabalas y bienes de los demás vasallos, que se decían frutos naturales o industriales. El temor era que los propietarios desviasen esos frutos civiles de esa nueva contribución a la renta del arrendamiento, ¿no? Que la pagase el arrendatario. Y en diciembre, como medida de precaución, se aprueba para Asturias una real cédula que prohíbe el aumento de las rentas
y de paso la expulsión de los colonos. Las únicas causas que legitimarían los desahucios serían el cultivo de la tierra por el propietario con garantías, que era ganado, no ejerciese determinados oficios, el impago de la renta durante 2 años consecutivos por el arrendatario o el cese del arrendatario en el cultivo de la tierra. Esas eran las únicas causas. Son las mismas que consideraba únicas, justas, otro ilustrado, Pablo de Olandín, en su informe al Consejo de la Ley Agraria, y que se recogieron en la normativa que se dictó en esa época, 1769, un poco antes, quiero decir, para las nuevas poblaciones de Sierra Morena, que vemos ahí también, en este cuadro muy conocido. En Asturias, la normativa de 1785, del 6 de diciembre, una real cédula del 6 de diciembre de 1785, se llamó enseguida Ley de Protección de Colonos, y era muy conocida, muy famosa, y su autoría se atribuyó siempre a Campomanes, que se convierte en protector de los colonos asturianos. Varios concejos, sobre todo del occidente, Tineo, Cangas de Tineo, que se llamaba entonces, Valdés, habían recurrido años antes, en los años 70, al Consejo de Castilla, contra varios nobles y contra varios monasterios fundamentalmente, y habían obtenido resoluciones favorables, no cabía aumentar la renta ni despojarlos, incluso se había ordenado su reingreso en la tierra si habían sido expulsados. Pero frente al Consejo, a Campomanes e incluso a la Audiencia de Asturias y a la de Valladolid, donde iban las causas en apelación, que aplicaron esta normativa protectora, se alzaron, sin embargo, en Asturias los hacendados, representados, los propietarios, representados por las oligarquías locales en la Junta General. La Junta General recurrió reiteradamente desde 1785 hasta 20 años después, por lo menos hasta 1805, esta normativa, que calificaba de indulto de los impagos de rentas, En un primer momento, para estas representaciones, para estos recursos, la Junta General defendió que en Asturias no hacía falta, porque por costumbre inmemorial los arrendamientos eran perpetuos. Se basaban en el principio de confianza, y los vínculos de dependencia entre el colono y el propietario, que tenían unas obligaciones de protección respecto de aquel, ¿no? Son vínculos de dependencia muy típicos del antiguo régimen. La nueva norma se presentaba, sin embargo, como el origen y la generalización de la conflictividad asturiana entre los hacendados y los colonos. Es cierto que hubo muchos pleitos, y que hasta entonces se presenta por lo menos que habían convivido en paz y amistad, y a partir de esta Real Cédula, pues no. Como la ley, la Real Cédula, en realidad venía a ratificar esta costumbre, pronto cambió un poco la argumentación, que se caía un poco en ese sentido, La ley ratifica la costumbre, pues ya está, Y entonces empieza ya a ampararse esta defensa en el derecho de propiedad, la libertad de los arrendamientos, con una posición más liberal, aunque son puros ilustrados. Las contradicciones y el conflicto de intereses se pusieron de manifiesto cuando, de forma paralela, los nobles asturianos defendieron los foros perpetuos. Es que se ve muy bien que aquí hay cierto conflicto de intereses, vamos a decir, ¿no? Porque en los foros invertían su papel. Ya no eran propietarios, hacendados, arrendadores, sino arrendatarios, foreros, de los dueños, que eran monasterios fundamentalmente eclesiásticos. Pero ¿qué pasaba? Que ellos subarrendaban o subforaban el dominio útil a los cultivadores, que eran subarrendatarios, subforeros. Entonces ahí el papel cambiaba y por eso, paralelamente, aunque resulte un poco extraño, defendían la temporalidad de los arrendamientos y la perpetuidad de los foros, ¿no? Solo algunos, eso hay que destacar, los procuradores en la Junta General destacaron la contradicción, ¿no? Y defendieron, ya que defiendo, la temporalidad de los arrendamientos y de los foros. Por ejemplo, un jurista asturiano muy relevante, Nicolás de Rivera Argüelles, lo tiene clarísimo. Y luego, menos voces se alzaron todavía en defensa de los intereses de los colonos, es decir, a favor de esta norma de Campomanes. Pero sí algunos, por ejemplo, Alonso Canella Gutiérrez y otro jurista muy importante que conoce también Alicia Lastra, de San Ángel de la Vega Infanzó, que la consideraban una norma que beneficiaba, decían, a la mayor parte de Asturias, con lo cual no entendía que la Junta se opusiese una y otra vez. A ver, en este ámbito Campomanes también era una minoría entre los ilustrados, que ya adelantaban una doctrina liberal en cuanto a la propiedad y a la autonomía de la contratación, ¿no? Entre otros, como es conocido, el propio Jovellanos, en su informe
sobre la ley agraria, que se refiere a los arrendamientos de Asturias y dice que sí, que son por costumbre permanentes, ¿no? Perpetuos. Dice, el colono se cree y en efecto es partícipe de esa propiedad y por lo tanto establece mejoras, porque esa tierra va a ir para sus hijos y sus sucesores, porque participan en el dominio de la tierra. Pero claro, este mundo está desapareciendo, ¿no? Pero Jovellanos defiende la libertad de arrendamientos, ¿no? Y ese derecho de propiedad. A ver, ni siquiera todos los liberales pensaban lo mismo respecto de la reforma agraria, e incluso en algunos podemos ver una clara evolución, no todo es blanco y negro. Por ejemplo, Álvaro Flórez Estrada, que se vincula a Campomanes en esta materia. Álvaro Flórez Estrada en Asturias fue diputado de 1802 a 1805, de la antigua diputación, de la histórica, del órgano delegado de la Junta General. Y él aparece, con lo que puede resultar extraño, pero bueno, hay evolución en el pensamiento, obviamente, aparece como firmante de uno de esos múltiples informes que la Junta General elevaba al rey contrario a la norma de protección de colonos. Aparece ahí la firma de Flórez Estrada, que era diputado por el Occidente, por los 5 consejos en concreto, por Somiedo, ¿no? Y luego en 1808, la Junta Suprema, que dirige Flórez Estrada en los primeros meses por lo menos, si no años, aprovechó la ocasión para derogar la Real Cédula de 6 de diciembre de 1785, la de Campomanes, la deroga, con las consiguientes revueltas del pueblo, que veis que la tenía muchísima estima, tenía muchísima estima a la norma de protección de colonos. Y de hecho esta norma y este asunto se convirtió en un motivo clave en la oposición al régimen liberal, una vez implantado, ¿no? Con las Cortes de Cádiz en 1813 declaran la liberalización del derecho de propiedad y los arrendamientos, salvo los foros indefinidos, estos no. En pleno trienio liberal, de nuevo vigente la Constitución de Cádiz, se difundió por Asturias un catecismo de los muchos que circulaban. Bueno, aquí tenemos, perdonadme, decíamos, volviendo un poco a vida, es un ejemplo de partidario de esos arrendamientos perpetuos también, ¿no? Habla de la tiranía del propietario y Jovellanos, ¿no? Dice que es justo y debe ser permitida cualquier renta que el colono pacte con el propietario en un contrato o valencia libre, ¿no? Son dos ilustrados que defienden dos modelos distintos de ese reparto de la propiedad. Bueno, más bien, un poco porque voy corriendo. Bueno, y aquí otro, en este caso liberal, pero que defiende también el arrendamiento, los arrendamientos perpetuos, ¿no? Dice, ojalá se lleve a México una ley agraria semejante a la de Asturias y Galicia, en este caso de los foros, pero es lo mismo, son arrendamientos perpetuos. Esto venía a colación de que entre los ilustrados y los liberales, obviamente, hay diferencias de pensamiento. Pero decía yo que en pleno trienio liberal se difundió por Asturias un catecismo, de los muchos que circulaban, eran catecismos para enseñar la Constitución, obviamente, en el que un cura explicaba a un labrador que la norma de protección de colonos debida a Campomanes, se vuelve a citar a Campomanes como autor, en realidad había sido Campomanes engañado un poco, ¿no? Y era una excepción en la historia de la legislación española que habrían recuperado las Cortes de Cádiz. Y volvemos a lo del principio. Utilizamos la historia, buscamos la historia y en este caso vemos en la historia, antes de la Real Cédula de Campomanes, normas que establecían los derechos del propietario, libertad de arrendamiento, etc. Luego para legitimar ese presente, lo iba como convenciendo al labrador, ¿no?, de que en realidad esta norma no tiene nada de nuevo, que las Cortes de Cádiz lo que ha hecho es establecer el régimen de propiedad y de arrendamiento que es justo y que además, bueno, esto no significa que el propietario pueda comportarse de forma arbitraria ni que el cultivador de la tierra quede desprotegido, ¿no? Obviamente. Y por su parte, en este sentido, en el mismo trienio, el primer jefe político que tuvo Asturias, Manuel María Acevedo, que era primo de Álvaro Flórez Estrada, advertía que la derogación de la normativa de protección de colonos en Asturias, la derogación por las Cortes de Cádiz de esta Real Cédula de 1785 de perpetuidad de los arrendamientos, era un motivo clave de debilidad del liberalismo. Manuel María Acevedo, que era un liberal, moderado en el trienio,
era partidario del reparto de la tierra desamortizada a la Iglesia y también a los concejos, pero no así de la tierra desvinculada, de los nobles mayorazgos, ¿no? Pero advertía que, cuidado, que aquí hay un peligro porque los cultivadores se aferran a esa norma de protección. No obstante, Acevedo, quería yo también recordarlo, y decía, esto es de 1820, a principios del trienio, ella lo advertía, tiene la mayor trascendencia en esta provincia, este asunto, decía, es el punto de apoyo de que se valen los enemigos de la Constitución para sorprender e incomodar a los labradores, idolatrados de una orden sorprendida, se dice, al conde de Campomanes, con falsos supuestos y que les es sumamente perjudicial por la ojerita que inspira a los dueños contra sus caseros, multitud de litigios, son los mismos argumentos que daba la Junta, ¿no? En este sentido. Pero quería yo acabar, bueno, y de ahí luego el catecismo que insiste en lo mismo. Pero quería yo acabar precisamente con Acevedo, porque a pesar de esta diferencia con Campomanes, le apreciaba enormemente, y fue Acevedo el que en 1834, en la que sería la última Junta General del antiguo régimen, elevó un escrito, ahí está parte del mismo, destacado en negrita algunas cosas, méritos, como una hoja de méritos de Campomanes, ¿no? Porque él consideraba que era merecedor de un monumento. Se iba a aprovechar que se reformó el de Jovellanos, que tenía que arreglarse el de Jovellanos, y Acevedo dice, bueno, pero hay que hacer también uno al maestro, ¿no? A Campomanes. Y él le califica, con esto quería yo acabar, porque él se llama en el Tratado de Amortización, se dice ciudadano, acordaros, en la primera línea, soy ciudadano, quiero la prosperidad de la nación, quiero la utilidad pública, soy magistrado también y quiero el bien común, que esto es nuevo, modernidad y antiguo régimen, en Campomanes. Y se despide así del Tratado de Amortización. Y fijaos, Argüelles dice que es el perfecto magistrado, etcétera, etcétera, pero lo llama, está por ahí, o por lo menos yo aquí lo tengo apuntado, de héroe de la patria, sí, ¿no? Aquí. Que dice, aunque no tengamos dinero para hacer el monumento, ¿no? Por lo menos que quede este acuerdo de que cuando se le haga el monumento, que no se le hizo, ¿no? Porque las naciones civilizadas, tanto antiguas como modernas, y los gobiernos ilustrados jamás creyeron despreciadas las sumas invertidas en honor de sus héroes, ¿no? De los héroes de la patria, como es el caso para él de Campomanes. Bueno, y acababa yo con estas imágenes de otros homenajes que se le hicieron, ¿no? Con esta edición de este billete. También tuvo otro Flores de Estrada, más conocido quizás, este sello, ya ve, pero en 1992 este monumento que pedía Acevedo nunca se hizo. Luego este sello, que recordaréis muchos, ¿no? del segundo centenario de la muerte de Campomanes. Y bueno, los bustos ya conocidos de Tineo y por fin en Oviedo, ¿no? Bueno, y nada más, perdón que me estoy un poco de tiempo. No, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Como viene siendo habitual en estas jornadas, he quedado abierto un turno de reflexiones, de preguntas, de cuestiones que les haya suscitado esta formidable ponencia. ¿Alguien? Sí. Alicia. Bueno, primero, enhorabuena por esto, por esta intervención tan clara y tan bien preparada. Yo la única pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo se casa la modernidad de Campomanes con su apoyo yo creo que en dos situaciones, a la expulsión de los curas estos, de los jesuitas? ¿Cómo? Vaya tema, Eso sí que hay en el ciclo Joaquín, hay en el ciclo una conferencia sobre el tema, ¿no? No queremos... No, brevemente, un poquitín, porque... claro, hay otras causas, ¿no?
Claro, en un momento en el que los ilustrados defienden, entre otras cosas, esa autoridad del rey y de una iglesia sometida o que forma parte del Estado, ¿no? Los jesuitas se les escapa un poco de este ámbito. Y luego también Campomanes tiene una política reformista de la educación en todos los ámbitos, y es una educación que asume de nuevo la monarquía, el nuevo Estado, ¿no? En todos sus ámbitos. Entonces yo creo que por ahí, ¿no? Por esas dos líneas, podríamos explicar algunas de las múltiples causas que están detrás de esa controvertida expulsión de los jesuitas, pero insisto en que tampoco lo tengo yo tan claro y creo que es una complejidad para otra conferencia. Gracias, Alicia. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues quedamos citados para el próximo miércoles, que será la oportunidad de escuchar a Jesús Arango, de la aldea a la corte, vida y obra de Campomanes. Muchísimas gracias por su presencia.